Vamos a entrar a la palabra entonces, hermanos, y vamos a seguir escudriñando la palabra. Y en esta tarde seguimos con el mismo tema que tiene que ver con la imposición de manos, que es parte de de lo que venimos estudiando, que es la doctrina eh, que estamos aprendiendo. Eh, Deme un segundo, voy a buscar un texto que necesito. A ver, aquí, Hebreos 6:1. Y vamos a ir a la palabra, entonces vamos a ir, lo invito a que abra su tableta, su Biblia, su tableta o su teléfono. Y me acompañe a Hebreos 6:1, por favor. Me da un amén cuando lo tenga. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, hemos visto, hermanos, algunos textos donde Pablo menciona de cómo alguien eh, más aparte de él impusieron las manos sobre Timoteo. Hemos estado hablando de los colaboradores, compañeros, siervos, y en este caso Timoteo como hijo adoptivo, hijo en la fe de Pablo. Pablo le menciona, y creo que los vimos el martes, Pablo le menciona a Timoteo que él había recibido dones a través, hermano, de los que oraron por él, de los, creo que dice, obispos, creo que dice. Y en otro dice, por la imposición de mis manos. Entonces, Timoteo, hermanos, tenía doble garantía, si lo podemos poner o ver de esa manera, porque no solamente Pablo había orado por él y había impartido dones o había delegado o lo había reconocido a él, hermanos, sino que también antes a él habían también ya siervos que lo habían hecho. Entonces, eso era bueno para Timoteo, porque eso le daba a él, hermanos, el estar seguro de lo que él era en el Señor, de que sí el Señor lo había escogido, lo había llamado, tenía planes de usarlo a él. Entonces, es bonito. Pero ahora, hermanos, entramos y leemos Hebreos 6:1. Y fíjese que me gusta. Deje veo si pongo otra versión, a ver, tal vez que nos ayude un poco a entenderlo un poco. A ver qué dice esta. Esta dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento,
No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes, ¿qué? Importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Me gusta esta, léala allí conmigo, está más simplificada, pues. Entonces, fíjese, empieza diciendo, dejemos de qué, de repasar. O sea que esto, hermanos, es algo que nosotros, todos los que estamos aquí, deberíamos ya de conocer, saber. ¿Y cuál sería esta doctrina, esta enseñanza, hermanos, que usted y yo deberíamos ya de reconocer? Dice, las enseñanzas elementales. En otras palabras, hermanos, estas eran las enseñanzas básicas, estas eran las enseñanzas primarias que ellos impartieron, hermanos, al pueblo de Dios. En otras palabras, estas enseñanzas, vuelvo a repetir lo mismo, perdone, usted y yo deberíamos de ya de conocerlas, tener el conocimiento de ellas, porque son las primeras que se imparten. Claro, lamentablemente de la manera, hermanos, en que estamos, es un poquito difícil, ¿verdad? Por eso es necesario asistir a la iglesia. Y por eso es necesario permanecer en un lugar, porque en ese lugar, hermanos, allí a veces no en todas las iglesias, pero tal vez llevamos una secuencia, llevamos un orden donde vamos enseñando, hermanos, y vamos aprendiendo, vamos siendo perfeccionados, vamos adquiriendo madurez. Cuando hablo de perfección, hermanos, lo que la palabra nos da a entender aquí, cuando dice que usted sea perfecto, lo que le está diciendo la palabra perfecto es que no esté a falto de nada. En otras palabras, que lo tenga todo. Que tenga el conocimiento de todo lo que Dios tiene para usted. Eso es lo que está diciendo cuando le dice perfecto. Porque un perfecto, hermanos, no le falta nada, todo está bien. Si hablamos del hombre, hermanos, tiene el cabello, hermanos, del color precioso, no es pelos parados, ni tampoco es tal vez muy chino, no sé qué defecto el ser humano le pudiera hallar a algo y cuál sería lo perfecto para él, pero la mujer lo miraría y dijera, es que no le falta nada, todo lo que me gusta lo tiene, y le llamaría perfecto, ¿verdad? Entonces dice, enseñanzas elementales, entonces es algo, hermanos, que deberíamos de saber. Pero vuelvo a lo mismo, lamentablemente es un poco difícil el hacerlo, el que todos tengan la misma enseñanza. ¿Por qué? Porque aunque uno quiera, y perdone que me puse primero, aunque Dios quiera, Señor, el Señor me perdone, que aunque Dios quiera y uno quiera, es casi imposible. Porque especialmente en este país donde vivimos, en un país donde los horarios son diferentes, en mi pueblo, hermanos, es raro el que trabaje ya de noche, porque es un pueblo pequeño. Pero usted sabe que aquí se trabaja 24/7. No que uno trabaje las 24 horas, pero en estas 24 horas hay lugares donde se trabaja. Se trabaja de madrugada, se trabaja en la mañana, se trabaja a mediodía, se trabaja en la tarde, se trabaja en la noche. Y entonces para las personas es imposible. Entonces a veces el llegar, pero cuando a la persona le es imposible. Pero otra cosa es que la persona no quiera llegar. Y como hay personas que no quieren llegar y hay personas que no pueden llegar, entonces que todos tengamos la enseñanza que se está impartiendo es difícil.
Yo sé que sería mucho pedirle de mi parte, pero no lo haría por mi parte, lo haría por lo mismo que aquí dice. Es de que si usted pertenece a esta casa, si usted no viniera, usted se conectara o después entrara, porque está en Facebook y está en YouTube, pudiera ir y ver a ver qué dijo el Señor ahora. A ver qué era lo que me tocaba comer a mí y no se lo pierda. Pero le apuesto que es más que usted entre a ver otro video que el que debería de ver. Y no lo estoy diciendo, se lo digo delante del Señor, no lo estoy diciendo porque yo quiero que usted vea lo que prediqué o algo, sino porque entonces así todos tendríamos el conocimiento de lo que aquí se está enseñando. Los maestros en la escuela primaria, cuando yo no iba a la escuela, me decía, pídele a alguien copia de lo que dictamos, de lo que dijimos. Y lo hacíamos. Para ir todos igual. Entonces, al yo decirle, usted debería de hacer lo mismo, tal vez usted lo malinterprete, pero ya queda en usted, porque yo voy a ser juzgado por lo que le pido y por lo que le digo. Entonces, si fue algo mal, pues yo pagaré por eso, pero eh, yo sé que no va por ese lado de parte mía. Entonces, aunque aquí querramos, hermanos, como no estamos todos el mismo día, o no nos conectamos, o no vemos después qué fue lo que se dijo, entonces vamos así, o así. Porque hoy falta este, pero este no, y entonces sube y vamos así. Y la cosa es de que todos fuéramos así. Adquiriendo lo mismo, conociendo lo mismo. Se lo digo lo traigo a un lado porque ahí lo dice. Y no que ahí diga que eso es como yo se lo estoy diciendo, sino porque él dice a repasar una y otra vez las enseñanzas elementales, o sea, las enseñanzas básicas, las enseñanzas que ya se debieron haber dado. Y si alguien no las conoce es porque, no porque el pastor no estuvo, es porque usted no estuvo. Y podemos ver algunas de ellas, aquí las mencionas. Las enseñanzas elementales acerca de quién, de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser ¿qué? Maduros, porque ese es el propósito de la palabra. Jesucristo llegó a una madurez. Y una madurez de obediente y obediente, una obediencia que le causó la muerte. Porque eso es lo que Hebreos dice. Porque si no hubiera obedecido, no hubiera pasado por la cruz. Cuando fue y oró en Getsemaní y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Va la segunda vez, va la tercera vez, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor, me imagino, perdone, no lo tome como un hecho, pero me imagino que el Padre le dijo, mi hijo, pero si yo te hago pasar esto, entonces por lo que veniste se echa a perder todo. No van a ser salvos. Tienes que morir. Ok, Padre. Se iba, pero la presión de sus pecados y mis pecados estaban ya haciendo efecto en la vida de él, hermanos, de alguna manera que dice que hasta sudó, que su sudor era como gotas de sangre. Y eso lo hizo ir otra vez, Padre, ay Padre, yo sé que ya me dijiste que no, pero esto que siento, mi hijo, tienes que, ok, obediencia. Tercera vez, mi hijo, tienes que, ok, Padre. Y le costó la muerte, murió. Entonces, él llegó a una madurez, porque dice que era Lucas, Marcos, la otra vez que lo leímos, unos 52, 54, que él crecía en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia. El Señor crecía, hermanos, en sabiduría, en estatura y en gracia. Si era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos de crecer entonces en sabiduría, en estatura, e ir creciendo, ir dando, hermanos, llegando, en este caso sería en madurez y en estatura? Él como niño iba creciendo
físicamente iba creciendo, pero también se relaciona con madurez y gracia hacia Dios y hacia los hombres. Entonces dice, llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Es un cimiento. Si usted no está cimentado con este cimiento, entonces su edificio, lo que usted está, hermanos, construyendo, van a venir temblores, vientos, y entonces le van a maquiar, hermanos, lo que usted ha construido, las paredes, o se las van a tumbar. Entonces, si entendemos lo que estoy hablando, lo que estamos aprendiendo, hermanos, pueda sonarle duro, difícil, algo que tal vez no quiera escuchar, pero es para su bien, es para mi bien, es para el bien de todos. Entonces dice, cimientos acerca de arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de bautismo. O sea que nosotros deberíamos saber cuántos bautismos hay, porque ahí dice bautismo, no dice bautizo. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Y cuáles son? La imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces nosotros ahorita estamos en la imposición de manos, pero también está la resurrección de los muertos, quienes resucitan. ¿Quiénes resucitan primero? ¿Quiénes resucitan después? ¿Cuál es la muerte primera, la muerte segunda? Y el juicio eterno. Y dice, el 3 dice, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Entonces, esto, hermanos, ya debió haber sido pasado. Y deberíamos de ir adquiriendo otro nuevo entendimiento, otras cosas. Pero posiblemente ni estas conozcamos. Y si las conocemos, tal vez las conocemos a medias. Porque yo tal vez le voy a enseñar un poco, hermanos, pero usted no tenga por garantizado que yo le voy a enseñar todo. Porque no lo sé, todo. Pero lo más básico creo que sí lo va a tener. O algo puedo dejar y en otro tiempo se aporta. Pero lo básico de seguro lo obtiene. Entonces, esta es la doctrina básica. ¿Qué conoce usted de aquí y qué desconoce de lo que mencioné? ¿Las conoce? Más o menos. ¿Las conoce bien? ¿Cómo estamos?
Sí. Vamos a con Dios. Es que necesito explicar, ¿puedo? Dele. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando antes que Dios lo crucificara, a Jesús, pues antes era pues el crucificar y todo. Entonces, las almas, pues íbamos al cielo, a un cielo, ¿no? Porque hay tres. Entonces, ahí era cuando estábamos conscientemente en ese tiempo, cuando fue la muerte de Jesucristo, las almas van a un descanso, a la resurrección de Jesús. Bueno, cuando Jesús venga nuevamente, va a ser cuando nosotros despertemos y va a empezar el juicio. Es cuando nosotros vamos a obtener las coronas en el cielo a conforme a nuestras obras. Entonces, va a ser a donde, ahí sí ya se me olvidó un poco, si es al principio cuando ya vamos ya sea para pues el lado donde no queremos ir, o para allá, nuestra alma pues ya es juzgada en ese tiempo. Y sobre la otra que era, Me olvidó, a ver. Una era, sí, la resurrección, arrepentimiento, bautismo, juicio eterno, imposición de manos. y sobre la imposición de manos, bueno, es que todo eso yo en la iglesia donde yo estuve, lo que nos dijeron es que sí, no todos pueden hacer imposición de manos, porque más bien las personas que se pueden hacer imposiciones de manos es, sí, también puede ser que eso yo las considero de diferentes formas de autoridad, pero también es una persona que vive en santidad, es una persona que vive en comunión con Dios, para que, como por ejemplo ese demonio que dijo de Pablo, conocemos a Pablo y a Jesús, pero a ustedes no, es porque ellos tenían una vida alineada con Jesús. Entonces eso les da la autoridad, aparte que les da la autoridad a que puedan encontrar a un demonio, porque si se pasa ese tipo de cosas, demonios, cuando nuestra vida espiritual flaquea, los demonios tienen esa autoridad, ay, que no está bien, pues ahí yo me meto. Entonces esa es como yo entiendo la imposición de manos. No puede ir una persona que no está alineada a Dios, y pues los demonios saben en la vida espiritual cómo estamos. Entonces eso sí, así es como yo lo entiendo. ¿Es como usted le entiende o es como le enseñaron? Como, ajá, me enseñaron. Ok. Qué bien, me alegro. Sí. Eh, entonces, prosigamos. No sé cómo están los demás. Eh, entonces, Dios quiere que tengamos un conocimiento completo, ¿verdad? Porque el tener el conocimiento, hermanos, nos hace libres. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces, cuando usted conoce la palabra, conoce los fundamentos, conoce la doctrina, entonces eso lo hace libre, hermanos, porque usted puede caminar sin temor, usted puede caminar, hermanos, sin esto sí, sin esto no, será o no será, es que puedo o no puedo. Entonces, conociendo la palabra, usted conoce sus límites y lo que no tiene límite. Usted sabe hasta dónde llegar y hasta dónde no hay límite y usted puede seguir. Entonces, es necesario que conozcamos la palabra, porque la palabra entonces nos hace
libres. Entonces, la imposición de manos, hermanos, es una bendición. O debería de ser una bendición. Salud. Eso es lo que debe de ser, hermanos, la imposición de manos. La imposición de manos debe de ser una bendición. O al menos es lo que debería de ser. Y cuando digo debería de ser es porque no todas las veces puede llegar a ser una bendición. Entonces, si no es a través de la persona correcta. Y cuando digo a través de la persona correcta, tenemos que ver que hay diferentes cosas que hacen a la persona estar correcta. Entonces, son mínimo dos cosas que hacen a la persona estar correcta. Una sería, hay que ver quiénes eran los que en la Biblia ponían las manos. Y la otra, qué se les requería, cómo debían de estar ellos como personas. Para entonces poder que eso se llegara a ser entonces una bendición. Porque se impone manos o se puede imponer manos y ser lo contrario a una bendición. En las tinieblas, ahí también imponen manos. Pero ahí usted creo que sabe de que esas imposiciones de manos que hacen ahí, lo que hacen es atarlo a las tinieblas. Lo que le transfiere todo eso, hermanos, es todo negativo. Pero usted sabe que el enemigo imita las cosas de Dios, el orden de Dios, nada más que lo corrompe. Entonces, ¿podrá cualquier persona hacerlo? Sería la pregunta. Y es que usé la palabra bendición, cuando dije de imponer manos, usé la palabra bendición. ¿Por qué usé o por qué se usa la palabra bendición? ¿Qué significa bendecir? ¿Qué significa bendecir? ¿Qué es bendecir? Ayúdeme. ¿Qué es bendecir? Usted debe de conocerla, nomás que tiene vergüenza, tiene miedo. ¿Qué es bendecir, hermanos? Ok. Pero ustedes usan la palabra voy a bendecir o me bendijo. Si le bendijo, ¿qué hizo para que usted diga que lo bendijeron? ¿Ah? Sí. La palabra bendición, en otras palabras, es dar. Usted dice, Dios me bendijo. ¿Y cómo explica que Dios le bendijo? Oh, hermanos, es que no tenía trabajo y encontré uno. ¿Qué le dio? Un trabajo. ¿Y eso qué es? ¿Quitarle o dar? Es dar. Entonces usted dice, el hermano me bendijo. ¿Qué hizo por usted? ¿Lo invitó a comer? ¿Y usted pagó? No lo bendijo. Pero si lo invitó a comer y él puso todo, o él pagó en el restaurante, o lo invitó a su casa, entonces le dio. ¿Qué le dio? Comida. Le bendijo dándole comida, invitándolo a comer. Entonces, una bendición, entonces, es dar. Entonces, cuando nosotros imponemos mano, hermano, estamos, ¿qué haciendo entonces? Dando. Dando. Bendiciendo. Y esa es la situación. Entonces, quedamos con qué bendecimos. Porque al menos ya le di que 2 o 3 ejemplos de cómo bendecimos.
invitando a comer, que alguien tenga trabajo y usted le cuente que necesita y dice, ay, a ver cómo le hago, estoy completo, pero vente, le da trabajo, lo está bendiciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace a la hora de imponer manos. Claro, vamos a ver otras cosas que hay, pero empezando con lo primero. Ahora, hay diferentes maneras de bendecir también. Hablamos de Dios y hablamos de nosotros. Le dije, Dios le dio un trabajo. ¿Quién lo bendijo? Dios. Entonces, hay veces en que Dios lo va a usar a usted como canal, como fuente, a través de sus manos para darle algo. Pero hay veces que de su corazón sale dar algo, ¿verdad? Bendecir al hermano. Y entonces aquí debemos de entonces saber distinguir y hacer la diferencia que estamos dando. Uno. Segundo es quién lo está dando o quién está mandando. ¿Lo está mandando Dios? Porque usted va a ser el canal, la fuente, las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios. Y va a hablar. Dios lo mandó. O usted quiere dar. Usted quiere bendecir. Entonces ahí son dos cosas diferentes. Está por un lado Dios y está por un lado el hombre que quiere dar, quiere bendecir. Y entonces debemos de saber cuándo, entonces, cómo es que Dios bendice, cómo es que Dios llega a la persona y qué sucede. Y qué sucede cuando uno es el que quiere dar y llega a la persona y qué es lo que uno da. Y eso es lo que necesitamos tener bien en cuenta en hacer lo que hacemos. Porque, mire, es algo bien delicado, hermanos, porque nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, es Dios el que nos tiene que decir qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo no hacer, qué hacer y todas estas cosas. A veces parece ilógico, pero hay un homeless allí. O póngale que no un homeless, una persona necesitada. Y usted la ve necesitada y dice, pum, saca y le da $100. ¿Hizo bien, hizo mal? ¿Ah? ¿Hizo bien o hizo mal? Depende. Depende. ¿Fue guiado? Hizo bien. No fue guiado, quién sabe. Pero si la palabra dice que le demos a los pobres, sí, pero hay que saber a qué pobre. Hay pobres porque no quieren trabajar. Y la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Y si usted le da comida, no está haciendo bien. Si el Señor le dice que no coma. ¿Por qué? Porque Él tiene una función que hacer y no la está haciendo. Entonces usted va y saca los $100 y usted espera que no lo hacemos por eso, la Biblia nos lo enseña. Y el Señor me va a bendecir porque yo lo bendije a Él. Y posiblemente estos $100 nunca los vea regresar. Y después le pregunte, Señor, pero si yo bendigo, sí, pero yo te dije, yo te mandé. Resulta ser que no fue guiado, porque hay tierra buena y hay tierra mala.
¿Dónde cosecha usted? ¿En la tierra buena o en la tierra mala? ¿Ah? Siembre en el barro y siembre en tierra buena. Entonces, ¿a qué voy? A esto. Hay personas con las que el Señor está trabajando allá afuera o aquí adentro. Y están pasando por lo que están pasando porque están en un proceso donde Dios los está limpiando, donde Dios está trabajando con ellos porque no quieren, son rebeldes, son duros, desobedientes, qué sé yo, cuál sea su situación. Y el Señor dice, ok, entonces te voy a apretar para que entonces procedas al arrepentimiento, al cambio. Porque si te sigo dando todo, tú vas a seguir igual. Y entonces Dios lo somete, lo mete a ese cambio y la persona dice, tengo hambre, Señor, sí, pero hoy no te voy a dar de comer. Y entonces viene usted y dice, ay, pobrecito, tiene hambre, toma. Entonces no hizo un bien, si Dios era el que lo tenía aguantando hambre ese día. Perdone que decirlo así, yo lo tenía aguantando. Entonces, pero cuando somos guiados, el Señor le dice, no, no me lo toques, estoy tratando con él. Usted no va y hace algo. Pareciera malo o contrario a lo que el Señor dice, pero no es que sea contrario, es que está en un proceso. Entonces a veces nos falta, a veces tenemos ciertas cosas porque estamos en un proceso y entonces viene alguien que quiere congraciarse o quiere ayudar, pero por no ser guiado, por no conocer cuál es la razón por la que esa persona está como está y uno viene y quiere ayudarle y le da la ayuda, el Señor dice, ¿para qué te metes, mijo? ¿O no? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí me entendieron o no? ¿Ah? ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿No? Entonces, necesitamos saber. Porque Dios siempre nos va a mandar de acuerdo a los planes o propósitos. Me voy a adelantar con ese texto, pero voy a volver allí. Ahí está Pablo. Cuando fue confrontado, lo dejaron ciego. Y el Señor manda a Ananías. Ananías no quería ir. Dijo, Señor, pero ya tú sabes quién eres Pablo. Y él le dice, sí, pero es que yo lo tengo porque tengo un propósito con él. Así es de que levántate y ve. Pero pues hay lo contrario a eso. Donde el Señor le dice, no vayas porque yo tengo un propósito en lo que estoy haciendo en su vida. Pero como si no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces por eso es de que aún entonces en la imposición de manos también, nosotros vemos que la persona está llore y llore necesitada y uno se consuela y dice, ay Señor, ¿qué le está pasando? Y entonces uno se quiere acomodar a ir y orar por la persona y todo eso. Y el Señor no le dice nada y usted va y le quiere dar el abrazo y todo eso y el Señor le dice, déjamelo. O si el Señor quiere darle el abrazo, le va a decir, ve y dale el abrazo. Porque el Señor sabe el momento perfecto. Tiene la persona correcta para hacer lo que se necesita. La palabra imposición significa añadir. Eso es lo que significa imposición de manos. Añadir. Entonces, cuando usted impone las manos, usted pone las manos sobre alguien, está añadiendo algo extra.
a esa persona. Le está dando algo extra a esa persona. Entonces, si viene de Dios, Dios sabe lo que Él le va a transmitir a usted a través de las manos, y entonces esa persona lo va a recibir. Pero si Dios no lo mandó a usted y usted va, entonces no es lo que Dios tiene para esa persona, y entonces lo que va a salir de usted y le va a dar a esa persona es lo que usted tiene. No lo que Dios tiene para esa persona, lo que usted tiene, porque es usted el que quiere o el que le está dando. Entonces le está añadiendo, le está impartiendo a la persona. La cosa es que, ¿por qué Dios nos prohíbe hacerlo? ¿Por qué Dios no nos permite que lo hagamos deliberadamente? No nos lo permite porque es de doble vía. Allí usted puede dar, pero también le pueden dar. Usted también puede recibir. Y ahí es donde está el problema. Porque tal vez usted sí va de buena fe. Usted se compadeció de la persona, sintió la necesidad en la persona, y entonces como buen hijo de Dios, entonces uno se ve tentado y quiere, hermanos, hacer lo que es bueno. Pero como desconocemos qué hay en esa persona, entonces, en vez de que dé, le pueden dar a usted. Y ese es el problema. Entonces Dios todo lo que hace, lo hace por el cuidado del que da como del que recibe. Cuida al que está obedeciéndole y cuida al que está recibiendo. Porque Dios ama a ambos, al que da y al que recibe. Y entonces esa persona es un hijo de Dios también, y entonces Dios cuida a ambos, o nos está cuidando a ambos. Y eso es lo que necesitamos entender, que es un arma de doble filo, entonces por lo cual tenemos que tener cuidado. Entonces, imposición significa poner sobre. Entonces por eso es poner sobre alguien, y ahí es donde entra imposición de manos. ¿Por qué? Porque lo que usted está poniendo sobre esa persona son sus manos. ¿Verdad? Porque cuando usted va y ora por alguien y le toca, eso se llama imposición. Está poniendo sobre él algo que usted tiene, que son sus manos. Y ese es el canal donde entonces usted transfiere o le transfiere por medio del contacto. Y entonces hay diferentes maneras o razones por la cual se imponen manos. Se imponen manos para bendecir, se imponen manos para dar sanidad, se imponen manos para delegar o enviar. Entonces hay diferentes razones por las cuales en la Biblia encontramos a personas que impusieron las manos. Bendecir, sanidad, delegar, enviar, apartar. Porque no sé si usted alguna vez lo ha hecho, pero regularmente a los pastores les piden de que oren a veces por un apartamento donde se movieron, una casa que compraron, un auto que compraron,
y entonces traen las llaves, o se va afuera y se bendice el auto y uno pone la mano en la casa, hermano, en las paredes, en la entrada, la puerta, en las habitaciones, y usted va y bendice levantando manos o tocándolo las cosas, ¿verdad? No sé si usted lo ha practicado, no sé si lo ha visto. Entonces, ¿quién impone manos? Hechos 3:6. Y este es un pasaje conocido. Dice, Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto. Entonces, ¿sí ve cómo hubo contacto aquí? ¿Qué tenía Pedro? El don de sanidad, la guianza del Espíritu Santo. Pudo haber tenido muchas cosas. Pudo haber sido la fe. ¿Qué fue lo que hizo a Pedro? ¿O qué era lo que Pedro tenía? Sería la pregunta, pues, como para que él le dijera lo que tengo. Pero ¿sabe qué tenía Pedro? Poder y autoridad. ¿Quién le dio el poder y la autoridad? El Señor Jesucristo, cuando los mandó a la gran comisión. Por tanto, y les dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos, echarán fuera demonios. Entonces, a él se le había dado el poder, la autoridad, pero también hay algo que se requiere, que es fe, lo vamos a ver después. Pero con el poder y bien sea con la autoridad, yo creo que con una de las dos de esas, él pudo haber hecho que el milagro sucediera. Porque al tener poder, entonces le dice a la enfermedad, sé sano. Y es como que le aplicara, hermanos, la medicina y pum, es sano. Y la autoridad como para decirle, no ponerle la medicina y decirle a la enfermedad, sal fuera. Enfermedad, sal fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía el poder para mandarla. Y tenía que salir. Y salió. Pero después dice, ¿qué? Le dio la mano y lo levantó. Entonces él le dice, de lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy. Dame la mano, levántate. Sé sano. Tenía algo positivo. Y por eso fue que pudo esta persona levantarse de allí. Entonces, ¿por qué el Señor también no permite que todos lo hagamos? Aparte de que nos cuida, ¿verdad? Es porque se imparte algo, se da algo. Y entonces, ¿qué hay en nosotros que debemos de tener cuidado porque se lo vamos a estar dando a la persona? Y entonces la pregunta sería, o la exclamación sería, ay hermano, ¿y entonces quién podría? Porque todos tenemos algo malo en nosotros, ¿o no?
David tenía pecados, iniquidad, maldad, tal vez hasta un corazón. Bueno, el corazón no me voy a atrever a tocarlo porque el Señor decía que era conforme a su corazón. Pero en David había maldad, había pecado, había iniquidad, había transgresión. Y entonces, si lo vemos de esa manera, entonces, hermanos, pues, ¿quién podría entonces hacerlo? Porque algo hay en nosotros. No, usted no sé, pero en mí tal vez se ve o tal vez no se ve lo que pueda haber mal en mí. O tal vez yo ni lo vea y usted sí lo ve. Y entonces, nadie podría, ¿verdad? Si es así. Entonces, por eso debemos de tener cuidado. ¿Usted sabe lo que tiene? ¿Usted sabe lo que hay en usted? ¿Sabe usted lo que hay en la otra persona que va a imponerle manos? Esa es la cosa. Entonces tiene que saber qué hay en usted. Y el Señor le tiene que decir qué hay en la otra persona. Yo casi no tiendo a hacerlo. Tengo que verme tentado a hacerlo. Perdone la palabra tentado. O sea, sí me explico cuando digo tentado, ¿verdad? Tengo que ser impulsado. Tengo que ser impulsado. Porque vengo de una congregación, hermanos, donde lo ponían en vergüenza a uno. El pastor llamaba a la administración y siempre pasaba la mitad de la iglesia, o tal vez toda la iglesia, o parte de la iglesia, y él no se daba abasto a orar por todos. Entonces habían personas que se levantaban, hermanos, y se ponían a imponer manos. Y el pastor desde allá arriba dice, ¡hey! No me pongan manos, nadie ponga manos. Y aquellos que ya estaban poniendo. Y yo al mirar eso, yo no voy a poner manos para... Primeramente, no le gusta, segundo, me va a poner en vergüenza y diferentes cosas. Entonces decía, yo de aquí veo mejor, aquí estoy bien, aquí oro. Y no iba. Muchas veces vi regañar al pastor del frente a muchos que estaban haciéndolo. Viendo eso, hermanos, ¿para qué me metía yo? A veces lo hacía porque entonces ya él me llamaba y me decía, ayúdame a ministrar. Y ya cuando él me daba la orden, entonces ya iba medio pasando y pasaba. Ya sabía que no me iba a regañar o no me iba a zarear. O si había algo indebido, él me había mandado. Entonces yo lo hacía por obediencia a él. Pero como ministro, hermanos, que estoy al frente, entonces lo tengo que hacer. Y lo hago cuando el Señor siento que es Él el que me está diciendo o que veo la necesidad. Pero no lo hago muy deliberadamente. A veces tengo el cuidado de con quién. Por ejemplo, a mi hija la otra vez, oré por ella, le puse la mano. Y no era para sanidad ni nada, sino porque
Mi hija es entregada al Señor, ama al Señor. Y Pedro dijo, de lo que tengo te doy y de lo poquito que yo tenga en lo que hago aquí, hermanos, de predicar o enseñar, pues le digo, mija, de lo que tengo te doy. El Señor me ha dado lo poquito o lo mucho que el Señor me ha dado para predicar, te doy. Me gustaría hacerlo con ustedes. Yo sé que aquí hay personas que se mueven muy bien en la prédica. Y me gustaría hacerlo. Pero si no me han mandado, entonces sí me da miedito. No porque eh, 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 no porque no quiera que usted no lo tenga, sino porque pues no le he pedido al Señor, no le he dicho, Señor, me lo permites, lo hago, o tal vez tiene algo más grande el Señor para usted, y entonces que sea Él el que se lo ponga, pero que sí me dan ganas, sí, 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 sí me gustaría. Y entonces, como usted reconoce que tengo esa ordenación por parte del Señor, cuando yo lo hago, usted no pone peros. O espero pues que no ponga peros, ¿verdad? Que cuando vaya y me toque ponerle manos, usted diga, bueno, es el pastor y me imagino que debería de estar al menos un poco mejor que yo, ¿verdad? Y entonces lo permite, pero aún así yo tengo que tener cuidado y usted tenga cuidado. Usted también tenga cuidado, aun cuando sea yo. Entonces lo que tengo te doy es algo bueno, pero en lo inverso o en lo contrario, lo bueno está la parte que sería lo negativo, lo malo, que va a ser ministrado. Entonces debemos de estarle pidiendo a Dios, hermanos, la guianza, la instrucción para movernos en esa dirección. Señor, ¿quieres que lo haga? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene y qué voy a ministrar? Bendición, sanidad. ¿Qué es lo que quieres que? Entonces, cuando usted se acerca a la persona, al Señor, usted ya tiene que ir sabido a qué lo mandó el Señor, si va a poner manos. Porque no va a ir nomás y poner manos, porque ve, aprendió, oyó de alguien que pone manos. Entonces, usted tiene que saber que en esa imposición de manos, qué es lo que está transmitiendo, qué es lo que está dando. Y usted como el receptor, el que está recibiendo, también entonces tiene que ponerse listo y decir, Señor, cúbreme. Porque lo único que quiero es de lo que proviene de ti. Cúbreme, cuídame. O simplemente de un paso atrás. De un paso atrás. Y no lo permita. No es falta de respeto. No es que esté desechando, sino que simplemente no está seguro de lo que está pasando y como conoce la doctrina que en estas cosas sucede, entonces
Es lo que puede hacer. Pero si usted también es guiado por el Señor, le va a decir, deja, soy yo, recibe. Y entonces usted va a ser bendecido, va a ser ministrado. Ahora yo aconsejo a las personas que lo hagan, acérquese a la persona y pregúntele, ¿puedo poner mis manos sobre ti? Si la persona le dice amén, le dio el permiso. Le dice no, solamente ore por la persona y de allí dígale lo que el Señor le dijo y ¿está violando el mandato de Dios? No, porque es la otra persona que lo está rechazando. Él envió a sus discípulos, creo que fue a los 70 o no sé si fue a los 12, cuando los mandó a predicar, Él les dijo, entren a las casas y díganles bendiciones. Y si los reciben, bendigan. Y si no, sálganse, sacúdanse y prosigan. Entonces Dios lo manda a usted a hacer algo, pero la persona no quiere, se rehusó, usted obedeció a Dios, la persona le dijo que no, el problema ya no es de usted. ¿Por qué? Porque usted obedeció y usted fue la persona, usted fue enviado, igual que los discípulos fueron enviados, y les dijo, a los que los reciban, bendigan, y a los que no, tomen la bendición y sigan. Entonces, ambas personas tienen que estar siendo guiadas. Estar en el mismo espíritu para poder, tanto el que va como el que va a recibir. Ahora, hay personas que definitivamente son nuevas, no conocen nada de esto, y entonces, pues no, ¿cómo se llama? ¿Qué puede hacer allí? Ahí el que tiene que estar listo, preparado, es usted. Porque usted no sabe qué hay en esa persona. Y entonces, al usted estar listo y preparado, si no es enviado, no va a ir y no va a recibir nada. Si es enviado, va a ir y va a aportar algo, va a bendecir. Entonces, esto es, hermano, a base de una instrucción, a base de un conocimiento, a base de la guianza del Espíritu Santo en hacer estas cosas. Juan 20:21, por favor. Dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes ponen las manos? Los enviados. Los enviados. Ahora, ¿cómo se llama? En todo, la persona dice, esta comisión es para todos, yo soy enviado y yo puedo también. No, no, no.
Entonces aquí veamos algo. Jesús puso manos. ¿Impuso manos el Señor Jesús? Sí. ¿Sanó? Sí. ¿Envió? Sí. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús lo hizo? ¿Por qué el Señor lo hizo? ¿O de dónde sacó el Señor de hacer esto? ¿O de dónde sabía el Señor que él podía hacerlo? ¿Por qué el Señor lo hizo? ¿Por qué sabía él que lo podía hacer? ¿Ah? Porque ahí lo dice. Y él mismo lo dice. La paz sea con ustedes. Ahí todavía no ha dicho nada. Ahí les está diciendo paz. Pero lo que sigue sí. ¿Y qué dice lo que sigue? Hermanos, ayúdenme, ¿no están aquí? No, pues. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, No, en el 21. entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ok, entonces, ¿qué leímos allí? Jesús lo hizo porque tenía la autoridad, había sido delegado. Esto era parte de haber sido enviado. Y él lo dice, como el Padre me envió a mí, es por eso que yo puedo hacer lo que hago, porque a mí el Padre me autorizó. Estoy legalmente autorizado. Pero después no se queda solo con él. Y él dice después, y así yo los envío a ustedes. Entonces, ¿quién más puede? El otro que ha sido enviado. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía. Y ahí se va yendo. De ahí vamos siendo enviados. Ya no por el Hijo, literalmente, como aquí. Porque literalmente no vimos cuando el Padre mandó al Hijo, pero Él lo dijo. Si Él lo dijo, es así. Literalmente los discípulos sí vieron, o la gente, y ellos entendieron que el Hijo los envió a ellos. Pero más adelante nos podamos dar cuenta también que ya no son enviados por el Hijo, sino son enviados por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. A través de los apóstoles. Y de ahí, así es como se ha venido y se ha ido delegando. Y se sigue delegando y se seguirá delegando. El Señor Jesús ya no está, los apóstoles ya no están, los obispos ya no están, pero a ese enviamiento a través de siervos que fueron enviados, que se les dio la autoridad como se le dio al Señor, y Él mandó, y de ahí estos mandaron a otros, y así seguimos yéndonos. Los enviados, entonces, son los que llevan esa tarea. Entonces, ¿también yo puedo, hermano? No. Hermano, pero yo soy discípulo. Sí. Una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser un discípulo enviado.
No es lo mismo. Todos podemos estar en calidad de discípulos. Pero dentro de ese grupo de discípulos, hay discípulos que son enviados, como en el caso de los discípulos del Señor Jesús. Primero envió de dos en dos, envió a 70, envió a los 12, después envió no a 12, envió a 11. Sí sabe, ¿no? Primero, no sé cuál fue primero, si fueron los 12 y después los 70 o los 70 de dos en dos y luego también a los discípulos. Y después envió a 11, ya no eran 70, no eran 12, ahora eran 11. ¿Por qué 11? Porque después de que Él resucitó, da la gran comisión. Judas ya no estaba allí, ya se había quitado la vida, no había sido reemplazado todavía, entonces lo que habían eran 11. Pero como a veces todos estamos o debiéramos estar en calidad de discípulo y lo estamos, otros no están, otros están, entonces, pero el hecho de que esté en calidad de discípulo no necesariamente quiere decir que tenga o haya sido enviado. Tiene que esperar el momento en que seamos enviados. Y a los 70 les dio la autoridad. Pero ya de último, ¿a quiénes se las dio? A los 11. Entonces, cuando aquí leemos que habla de discípulos, se está refiriendo exactamente a esos 11, porque incluso la Biblia lo menciona, a los 11. Entonces, ese es el problema, que a veces desconocemos y nos aventamos a hacer las cosas y eso está pasando ahorita, seguirá pasando aquí, allá, donde quiera que sea, porque entonces entendemos que estamos en calidad de discípulos, somos discípulos, estamos yendo, estamos aprendiendo y todo esto, hermanos, algunos dicen ya pasé el discipulado, porque hay iglesias donde hermanos dan el discipulado y entonces ya que pasaron el discipulado ya están listos y entonces dicen ya pasé el discipulado. Por ejemplo, aquí está Andy, que Andy no está ahorita, no va a estar por un tiempecito. Pero Andy, de la iglesia que venía, él dice, yo pasé no sé qué grado, me dijo, del discipulado. Pero no fue enviado todavía. Entonces, no importa, hermanos, eso, sino sí importa el discipulado, pero después de eso hay un proceso, tiene que haber un enviamiento. Porque ahí vamos a ver por qué. Dios todo lo que hace sabe por qué lo hace, hermano. Así es que todavía no se me preocupe porque voy a llegar, no lo voy a dejar a medias. Quiero que usted tenga todo, lo sepa, para el bien de todos. Por eso es de que, no sé si usted se recuerda, al Señor Jesús le preguntaron los judíos, ¿en nombre de quién haces esto? ¿Sí se recuerda, verdad? No, hermano, yo no estuve ahí, yo tampoco, pero lo hemos leído. Los fariseos, seduceos, no sé quién de todos estos grupos le preguntó, ¿en nombre de quién haces eso? Y ellos se lo atribuían a Belcebú. Pues no tenían el Espíritu Santo, no eran sus discípulos de él, entonces lo atribuían a otro Dios. Blasfemaron. Ellos decían que Jesús blasfemaba, era blasfemo, pero eran ellos los blasfemos. Porque lo que él hacía, lo hacía porque el Padre lo había enviado, y entonces en el nombre del Padre
lo hacía y ellos decían que en el nombre de Belcebú. Y luego cuando el Señor les dice, mi hijo, de aquellos que dejaron caer del techo al paralítico, y esta era una parte muy bonita, hermanos, que si somos compañeros, colaboradores y todo lo que estábamos viendo, o hijos, nos unimos como esos se unieron, hermanos. Mire, la casa ese que estaba llena y ellos no podían entrar. Pero el propósito por el cual se habían reunido lo lograron. Se reunieron y dijeron, por las puertas, ni las ventanas, ni las paredes podemos llegar a Jesús. Hay una sola manera en que podemos llegar a Jesús. ¿Tienes un hacha en tu casa? Sí, ok, tráetela. Y de repente usted oye que a la terraza le estaban dando, pum, de repente nomás vieron descender al paralítico. Compañerismo. Colaboraron para llevar a cabo un propósito y lo lograron. El Señor lo recibe y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Si solo Dios puede perdonar los pecados. Y entonces Él le dice, para que vean que no solamente puedo perdonar pecados. ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o decirle a Él, levántate y camina? ¿Qué era más difícil? Mandarle al que estaba paralítico que se levantara. Y para que vean que lo puedo hacer, levántate, levanta tu techo y camina. Se levanta y salió caminando de ahí. Y le dice, ¿bajo qué autoridad haces esto? ¿Quién te da la autoridad? El que lo envió. El que nos envía. Por eso cuando usted vaya bajo el enviamiento de Dios, hermanos, usted va a tener el respaldo de Dios. Las cosas se van a dar, las cosas van a suceder. Y eso es lo bonito y eso es lo que necesitamos tener todos. Querer todos. Que las cosas sucedan. Y que van a suceder siempre y cuando el Señor sea el que lo haga, el que nos envíe, el que nos diga qué debemos de hacer. El último, y nos vamos a quedar. Génesis 3:12, por favor. No, no es ese. No, sí, lógico, no es ese. ¿Será el 13:12? Está muy cerca de la creación, no puede ser ese. No. Pero creo que es... lo tengo que buscar, pero no sé si es donde habla acerca de la zarza. Cuando Moisés tiene el encuentro con la zarza y él le dice, bueno, tú me envías, yo llego allá y me preguntan, en otras palabras, él dice, y si me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué les voy a decir? Y él les dice, el yo soy, diles que yo soy, te envió. Pero ahorita llegan, hermanos, y nos sacan, entonces dejémoslo allí. Tengo que respetar el tiempo de ellos. Entonces, Dios les continúe bendiciendo. Lo espero el martes, Dios mediante. Bendiciones. Éxodo 3:2. Éxodo 3:2. ¿Qué decía? Adelante unos 5 versículos tal vez. Uno antes de ahí de leer.
eso antes de eso. Lo dejamos allí para el martes. Pero es más o menos ¿Qué era, perdón? Éxodo 3. Oh, era Éxodo, yo dije Génesis, ¿verdad? Génesis. Por eso me estaba mal. Gracias, hermano. Qué hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? Sabemos que el Señor nos da para edificación, ¿verdad? Y si viene del Señor, tomémosla y que se quede, ¿verdad?, en nosotros para seguir creciendo como el Señor quiere, ¿verdad? Que sigamos creciendo en todo, ¿verdad? En sabiduría, en palabra. Si me acompañan a orar, hermanos, para despedirnos. Amado y bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros todo el tiempo, Padre. Gracias, Padre, porque provees, Padre, por la salud. Gracias, Padre, por todo, Señor, lo que nos da, Señor. Gracias. Te pido, Padre, que en esta semana, Señor, sea de bendición, que nos cuides, que nos guardes, que nos protejas, Señor, de todo peligro, Padre. Cúbranos con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús, Padre. Cúbranos, Señor, en los trabajos, en cada cosa que hagamos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Padre. Limpia nuestros pensamientos, alíneanos, Señor, a tu voluntad, Padre, y ayúdanos, Señor, a ir viendo, Señor, tu camino y perfeccionando, Señor, en cada uno de nosotros lo que a ti no te agrada, Señor, quítalo y ponse en nuestros pensamientos como los tuyos, Padre. Te ruego y te pido, Padre, que bendigas, Señor, al necesitado, que bendigas y cuides a todos los niños, jóvenes, a todos los bebés, Señor. Yo te los pongo en tus manos, Señor, por toda la juventud, Padre amado. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén.